Arthur Hayes se recostó en su desgastado sillón de cuero. El crujido de los leños de roble en la chimenea era una sinfonía reconfortante contra el frío de la noche de diciembre. Un crucigrama a medio terminar yacía abandonado en la mesita junto a él, con sus gafas de leer colocadas precariamente en el borde. El aroma a pino del árbol de Navidad, que aún no había terminado de decorar, se mezclaba agradablemente con el sutil aroma a brandy caro en la copa que sostenía en la mano. Era un raro momento de paz, una tarde tranquila normalmente reservada para la reflexión, quizás incluso para un toque de melancólico recuerdo de Martha, su difunta esposa. Este año, sin embargo, el silencio se sentía más pesado, inamovible. La estridente insistencia de su teléfono rompió la tranquilidad. Miró el identificador de llamadas. Eleanor. Una inquietud instintiva le oprimió el corazón. Eleanor rara vez llamaba tan tarde, sobre todo una tarde entre semana, a menos que algo anduviera mal. Sus dedos temblaron ligeramente al contestar. «¿Eleanor? ¿Está todo bien?» Su voz, normalmente tan firme, delataba un atisbo de preocupación. Un sollozo ahogado fue su respuesta, áspero y desgarrado, como un trozo de tela rasgado. «Papá», susurró, con la voz apenas audible, llena de lágrimas. «No puedo más». Arthur se incorporó de golpe. La copa de brandy casi se volcó. «¿Qué? ¿Qué pasó, cariño? ¿Estás herida?» La imaginó pálida y frágil, y sintió una oleada inmediata de ira protectora. «Maxwell», jadeó, y el nombre fue un siseo venenoso. Me acaba de gritar. «¡Por tostadas quemadas, papá! ¡Tostadas quemadas!». Cada palabra estaba salpicada de nuevas lágrimas, lo que le dificultaba seguirla. Intentaba prepararle el desayuno a Vivian, y la tostadora se pasó. Solo quedó un poco negra por los bordes, y él explotó. Arthur cerró los ojos, sintiendo un nudo familiar en el estómago. Había oído esas historias antes, fragmentos del temperamento de Maxwell, que Eleanor siempre descartaba como simplemente Maxwell siendo Maxwell. Pero la desesperación en su voz ahora era diferente. «Tiró el plato, papá», continuó, alzando la voz, como una súplica desesperada de comprensión. «Al otro lado de la cocina. Las migas se esparcieron por todas partes, y me llamó inútil. Dijo que ni siquiera podía con algo tan simple como una tostada. Inútil, papá». Y sus padres estaban allí sentados, observándolo todo. La imagen de Maxwell, un hombre que Arthur siempre había considerado pomposo y autoritario, desatando tanta virulencia contra su hija, nada menos que delante de sus padres, pintaba una imagen vívida y horrorosa en la mente de Arthur. La humillación que Eleanor debió sentir, expuesta y menospreciada, le revolvió las entrañas. «¡Uy, Vivian!», añadió Eleanor, bajando la voz hasta convertirse en un susurro apenas audible. Miró el desastre, y luego a mí, y dijo: «Qué lástima, Eleanor. Tu madre siempre fue tan meticulosa con su desayuno. Nunca dejaba ni una mota de ceniza cerca de la mesa. Papá lo hace todo el tiempo. Esos pequeños comentarios, como si todo lo que hago estuviera mal, de alguna manera». Vivian, la madre de Maxwell, era una mujer cuya condescendencia podía cuajar la leche. Arthur siempre había sospechado que ella fomentaba las peores tendencias de Maxwell, minando sutilmente a Eleanor a cada paso. Escuchar esto confirmado, con Eleanor tan desesperada, avivó su ira latente. «¿Dónde estás ahora, cariño?», preguntó Arthur, intentando mantener la voz serena para ser el ancla que ella necesitaba. «Estoy en el baño», confesó, y el sonido de su respiración temblorosa llenó el silencio en la línea. «Cerré la puerta. Es que no puedo respirar ahí fuera. Me siento atrapada, papá. Solo quiero desaparecer». La idea de su hija, acurrucada en un baño, sintiéndose sofocada en su propia casa, era casi insoportable. Prácticamente podía sentir su angustia a kilómetros de distancia. «Papá», suplicó con la voz entrecortada, «por favor, ¿puedes venir por Navidad? Solo te necesito. De verdad te necesito». La petición flotaba en el aire, cargada de una desesperación tácita. La mente de Arthur corría. Faltaban pocos días para Navidad, el 25 de diciembre. Y el 23 de diciembre era el día de su reunión crucial, la culminación de meses de negociación para el contrato más grande que su empresa había visto en años. Un acuerdo que aseguraría las bonificaciones de sus empleados,
financiaría la nueva expansión y consolidaría su propio futuro financiero, algo por lo que había trabajado incansablemente desde el fallecimiento de Martha. Eleanor empezó con la voz cargada de pesar. «Sabes que quiero ir, cariño, más que nada. Pero tengo esa reunión crucial para el contrato el 23. Es crucial, cariño. No puedo perdérmela. Tengo que estar allí en persona. Es demasiado importante para todos los involucrados». El silencio que siguió fue escalofriante, mucho peor que sus sollozos. Cuando Eleanor volvió a hablar, su voz era monótona, carente de emoción, extrañamente tranquila. «Lo entiendo, papá. Por supuesto. Los negocios primero. Siempre dices eso». Las palabras fueron pronunciadas con una aceptación fría y profesional que le provocó un escalofrío en la espalda a Arthur. Era el mismo tono que había usado después del funeral de Martha, un escudo cuidadosamente construido contra un dolor abrumador. Un tono que implicaba que había dejado de luchar, de tener esperanzas. En ese momento, una risa estruendosa y desenfrenada resonó desde lo que parecía ser la planta baja de la casa de Eleanor, claramente audible a través del teléfono. Maxwell. El sonido, lleno de alegría desenfrenada, irritó a Arthur, un cruel contrapunto a la silenciosa desesperación de Eleanor. Era el sonido de un hombre completamente ajeno, o indiferente, al dolor que había infligido. «Tengo que irme, papá», dijo Eleanor, con una voz aún desconcertantemente desprovista de sentimiento. «Se preguntará dónde estoy. Feliz Navidad». Y luego colgó. Arthur bajó lentamente el teléfono. El tono de llamada era un zumbido lastimero en el repentino silencio. Contempló las brasas moribundas del fuego, cuyo calor ya no le reconfortaba. Había preferido el dinero al sufrimiento de su hija, la seguridad financiera a su bienestar emocional. Las prioridades que había construido con tanto cuidado para su vida, de repente le parecieron vacías, sin sentido. Se había esforzado tanto por proveer, por construir una base sólida, y sin embargo, en ese momento, se sintió un fracaso rotundo. Se levantó y se acercó al gran espejo antiguo sobre la repisa de la chimenea, contemplándose. Vio las arrugas de preocupación dibujadas alrededor de sus ojos, la ligera caída de sus hombros. Pero más que eso, vio a un hombre que por un instante fugaz había permitido que un importante acuerdo comercial eclipsara el llanto desesperado de su propia hija. No vio a un empresario exitoso, sino a un cobarde. Arthur permaneció despierto, el viejo reloj de pie del recibidor marcando la medianoche, luego la 1, luego las 2. El sueño era un fantasma esquivo, ahuyentado por el eco de la voz quebrada de Eleanor y la imagen de ella acurrucada en un baño cerrado. El reproche era un amargo compañero, más agudo que cualquier resfriado. Su mente, negándose a descansar, regresó no solo a la emoción inicial de su compromiso, sino a los sutiles, casi imperceptibles cambios en el comportamiento de Eleanor que siempre habían desgarrado su paz. Recordó el día en que Eleanor anunció su compromiso, hacía casi un año. Irrumpió en su puerta, un torbellino de energía alegre, con el rostro iluminado por una felicidad que no había visto desde la muerte de Martha. Se dio la vuelta, mostrando el anillo, un zafiro modesto pero elegante que reflejaba la luz otoñal. Recordó su sonrisa radiante, una alegría genuina y desenfrenada que calentó su solitaria casa. Pero incluso entonces, en medio de la celebración, hubo notas tenues y discordantes. Habló de Maxwell con una reverencia sin aliento, un tono que enfureció a Arthur casi imperceptiblemente. «Es tan brillante, papá», dijo con entusiasmo, «tan motivado. Está muy ocupado, por supuesto, con su empresa y todos sus proyectos, así que simplemente toma todas las decisiones. Es más fácil así, ¿sabes? Él toma la iniciativa». Arthur asintió, fingiendo entusiasmo, pero una fría punzada de inquietud comenzó a enroscarse en su estómago. Recordó a Margaret, su difunta esposa, con su férrea independencia y su inquebrantable fe en la colaboración. Margaret, quien había dirigido su propio pequeño taller de cerámica, quien había equilibrado las finanzas familiares con las de él, quien nunca le había cedido en ninguna decisión importante sin la participación y el diálogo mutuos. Sus 43 años de matrimonio habían sido una danza de iguales, una sinfonía de respeto mutuo. La idea de que alguien tomara todas las decisiones por Eleanor, su fuerte e inteligente hija, le resultaba extraña,
casi inquietante. Había intentado abordar el tema con delicadeza y cuidado unas semanas antes de la boda. Estaban tomando café en su porche. El aire fresco de primavera impregnaba el aroma del jazmín en flor. Eleanor había empezado, eligiendo las palabras con precisión. Maxwell parece muy seguro de sí mismo. Eleanor simplemente había sonreído, con una sonrisa demasiado alegre. Lo es, papá. Eso es lo que me encanta de él. Arthur había insistido, sintiendo una urgencia paternal que no podía ignorar. El matrimonio, cariño, revela el carácter. No lo transforma. La gente no cambia de repente su personalidad al decir, sí, quiero. Lo que ves ahora, su comportamiento, su trato, eso es lo que tendrán el resto de sus vidas juntos. Recordó el destello de nerviosismo en sus ojos, la forma en que apretaba su taza de café con más fuerza. Papá, no seas tonto. Es solo apasionado y a veces un poco estresado por el trabajo. Todos tenemos nuestros momentos, ¿verdad? Es un buen hombre, me quiere. Ella se rió, con un sonido forzado y quebradizo, desestimando sus preocupaciones. Y Arthur, en su afán por su felicidad, en su reticencia a ser el padre pesado, lo dejó pasar. Había visto las señales de alerta, claras como el agua, pero había decidido ignorarlas, convenciéndose de que el amor suavizaría las asperezas, de que su hija sabía más. Ese arrepentimiento en particular era ahora una herida abierta y palpitante. El día de la boda, hacía apenas 11 meses, se repetía en su mente como una tragedia a cámara lenta. Recordaba sentirse extrañamente impotente, como un espectador en la vida de su propia hija. Eleanor había estado hermosa, innegablemente, con el vestido de novia modificado de Margaret. El delicado encaje y el satén, cuidadosamente conservados, envolvían su figura a la perfección. Pero mientras caminaba hacia el altar, de la mano de él, notó cierta fragilidad, un atisbo de aprensión en sus ojos que desmentía la alegría de la ocasión. Parecía una posesión preciada, no una novia radiante e independiente. La pequeña lista de invitados había estado dominada por la familia de Maxwell. Arthur solo había contado a un puñado de sus propios amigos y parientes, perdidos en un mar de parientes bulliciosos y engreídos de Maxwell. Vivian, la madre de Maxwell, una mujer con un corte de pelo rubio a la perfección y una boca siempre fruncida, había hecho sus declaraciones en voz alta y con frecuencia. Durante los brindis, con la copa en alto, había declarado: «Eleanor es una chica dulce, pero tiene mucho que aprender a ser una esposa decente. Por suerte, Maxwell le enseñará el oficio». El insulto apenas disimulado, pronunciado con una sonrisa melosa, había provocado una oleada colectiva de incomodidad en la sala, incluido Arthur. Sintió una oleada de protección, un deseo de enfrentarse a ella y desafiarla, pero Eleanor simplemente sonrió débilmente, con un rubor subiendo por su cuello, y apretó la mano de Maxwell. Más tarde, durante la recepción, el padre de Maxwell, Víctor, un hombre corpulento de risa estruendosa y aficionado a las bromas inapropiadas, acorraló a un grupo de invitados. Arthur lo oyó, arrastrando las palabras por el exceso de champán, haciendo comentarios groseros sobre mantener a las esposas a raya y conocer su lugar. Algunos invitados se removieron incómodos, con las sonrisas tensas, pero Maxwell simplemente rió entre dientes con su padre, dándole una palmadita en la espalda. Arthur quiso llevarse a Eleanor a rastras, pero ¿qué podía decir? ¿Qué podía hacer? Pero el peor momento, la imagen grabada para siempre en la memoria de Arthur, había ocurrido durante el tradicional corte del pastel. Eleanor, con el rostro enrojecido por la esperanza, había cogido el cuchillo, con la mano de Maxwell suspendida sobre la suya. Al cortar la obra maestra de varios pisos, un pequeño trocito de glaseado había caído sobre la impecable y costosa chaqueta de Maxwell. Apenas era visible, una simple mota blanca, pero la reacción de Maxwell había sido instantánea y escalofriante. No lo había ignorado sin más. Agarró la muñeca de Eleanor con fuerza, sus dedos apretando su delicado hueso como un torno. Su sonrisa se había desvanecido, reemplazada por una mueca tensa y furiosa. «¡Eleanor!», siseó, en voz baja pero cortante, con los ojos entrecerrados. «Mi traje Brioni. ¿Sabes cuánto costó? Ten más cuidado». Toda la sala se quedó en silencio.
El flash del fotógrafo había capturado el momento, una imagen congelada de los ojos abiertos y aterrorizados de Eleanor, con la mano aún atrapada en la de Maxwell. Un diminuto, casi imperceptible, «Lo siento mucho», se había escapado de sus labios. Un susurro de disculpa el día de su boda, por una simple gota de glaseado. La imagen aún perseguía a Arthur, su hermosa hija, disculpándose con su nuevo esposo por un accidente trivial, en el día que se suponía sería el más feliz de su vida. Pensó en el día de su boda con Margaret, en su torpe pero alegre intento de cortar el pastel, en la juguetona mancha de glaseado en la nariz, seguida de risas y un beso. La idea de que él agarrase la muñeca de Margaret, reprendiéndola en público por cualquier cosa, y mucho menos por un grano de azúcar, era absolutamente impensable. Era una traición a todo lo que sus 43 años habían representado. Respeto, amabilidad, compañerismo. Arthur cerró los ojos con fuerza. Los recuerdos eran un tormento implacable. Había permanecido impasible, en silencio y aparentemente cómplice, mientras se sembraban las semillas de la infelicidad de Eleanor. Y ahora, ella estaba atrapada, llorando en un baño, y él había preferido una reunión de negocios a su desesperada súplica. La culpa era una manta sofocante, pesada y sofocante en la oscuridad. La noche se alargó, un tormento de recuerdos fragmentados y un arrepentimiento punzante. La mente de Arthur era un proyector incansable, repasando cada ocasión en que Eleanor había sido criticada, menospreciada o sutilmente menospreciada. Recordó la cena de Acción de Gracias, hacía apenas un mes, un evento tranquilo en la espaciosa casa de los padres de Maxwell en Massachusetts. Eleanor había presentado con orgullo un pavo asado perfecto, perfumado con hierbas. Vivian, sin embargo, inmediatamente lo declaró un poco seco, y luego se lanzó a un largo monólogo no solicitado sobre su propia técnica secreta para rociar el pavo. Maxwell se limitó a gruñir en señal de acuerdo, sin defender ni una sola vez a su esposa. Los hombros de Eleanor se hundieron. Su sonrisa se desvaneció en una expresión tensa, casi dolorosa. Pensó en el aislamiento gradual, el retraimiento lento y sigiloso. Eleanor había sido un torbellino de actividad, apasionada por su fotografía amateur, una ávida lectora y asidua a su clase de cerámica, una pasión compartida que había heredado de Margaret. Pero poco a poco, esas aficiones se habían desvanecido en el olvido. Su cámara acumulaba polvo. Su membresía en el club de lectura había caducado. Maxwell cree que debería concentrarme en que nuestra casa sea perfecta, había dicho una vez, con un ligero velo de entusiasmo forzado en la voz. Dice que las aficiones me quitan demasiado tiempo que podría dedicarse a cosas más importantes. Arthur se había encontrado aceptando estas explicaciones, incluso cuando sonaban a disculpas vacías. Sus llamadas telefónicas se habían vuelto más cortas y menos frecuentes. Las anécdotas, antes vibrantes, de Eleanor habían sido reemplazadas por respuestas vacilantes y cautelosas. «Todo está bien, papá», insistía siempre con voz tensa, incluso cuando Arthur percibía una creciente distancia entre las palabras y la verdad. Lo había racionalizado todo, convencido de que era un periodo de adaptación, algo normal en la vida de un recién casado. Se decía a sí mismo que ella simplemente se estaba adaptando a su nuevo rol, que necesitaba espacio, que no debía interferir. Pero allí, en la sofocante oscuridad de su propia culpa, comprendió esas racionalizaciones por lo que realmente eran. Mentiras egoístas, cuidadosamente construidas para evitar afrontar su propio fracaso como padre. Había visto a su vibrante y enérgica hija desaparecer lentamente, pieza a pieza dolorosa, como una fotografía que se desvanece al sol, y había sentido la misma impotencia aplastante que experimentó durante los últimos días de Margaret, viéndola desvanecerse, sabiendo que no había nada que pudiera hacer para detenerlo. La única diferencia esta vez era que el sufrimiento de Eleanor no se debía a una enfermedad cruel, sino a una forma calculada e insidiosa de erosión emocional. Maxwell no era solo un marido controlador, era un veneno, convenciendo poco a poco a Eleanor de que la enfermedad era culpa suya, de que era inherentemente defectuosa, inútil e incapaz. Cuando por fin llegó la mañana, rompiendo la negrura con una tenue luz grisácea, trajo consigo un giro inesperado del destino. Arthur aún sorbía una taza de café solo, con el crucigrama intacto sobre la mesa,
cuando su teléfono volvió a sonar. Era la asistente del señor Sterling, una joven educada con una voz nítida y eficiente. «Señor Hayes», empezó, «espero no haber llamado demasiado temprano. Tengo noticias urgentes sobre su reunión con el señor Sterling el día 23. El corazón de Arthur se hundió, anticipando una reprogramación, tal vez un retraso que complicaría aún más sus planes de viaje, que ya se estaba formando una maraña desesperada en su mente. «El señor Sterling», continuó, «desafortunadamente ha tenido una emergencia familiar. Su suegra enfermó repentinamente. Lo lamenta profundamente, pero necesita posponer su reunión hasta el 8 de enero. Le envía sus más sinceras disculpas y espera que esto no le cause demasiadas molestias». Arthur sintió una extraña y casi vertiginosa oleada de emociones: alivio, incredulidad y una profunda e inquietante ironía. Una emergencia familiar, pensó, con la mente aturdida, acababa de darle la libertad de atender a su propio emergencia familiar. El universo, a su manera inescrutable, le había despejado el camino. El contrato comercial crucial, el que había priorizado por encima del grito de auxilio de su hija, ahora era irrelevante, al menos durante las próximas semanas. Ya no había debate. Se acabaron las justificaciones y las excusas. Su hija lo necesitaba. Iría a Massachusetts. Estaría allí para Navidad. Una repentina y férrea determinación le endureció la mandíbula. Su mente de ingeniero, normalmente centrada en esquemas y resolución de problemas, se puso en marcha de inmediato, ahora enfocada en un desafío diferente: la logística. ¿Cuánto tardaría el viaje? 10, 12 horas, quizá más, con el posible mal tiempo invernal. Tendría que irse de inmediato. Podría empacar una maleta pequeña y llevarse lo esencial. Quería sorprender a Eleanor, sin previo aviso. Quería ver su rostro al llegar, saber que estaba a salvo, sacarla de ese ambiente sofocante, si era necesario. Entró en su estudio, una habitación impregnada del aroma de libros antiguos y recuerdos de Marta. Abrió el cajón superior de su antiguo escritorio, donde guardaba sus cartas más preciadas y documentos importantes. Recordó su meticulosa organización, su costumbre de anotarlo todo. Sabía que lo encontraría allí. Y allí estaba, guardada en una pequeña caja forrada de terciopelo. La dirección de Eleanor, escrita con la elegante caligrafía de Margaret, con un pequeño corazón garabateado junto al nombre de la calle. Una punzada de añoranza por Marta, por su sabiduría y fuerza, lo recorrió. Deseó que estuviera allí, para guiarlo, para decirle qué hacer, pero sabía, con absoluta certeza, lo que ella habría querido. Antes de irse, supo que necesitaba contárselo a alguien. Miró por la ventana y vio a su vecina, Elena Rodríguez, cuidando sus rosas de invierno. Elena, una mujer amable y pragmática que solía estar pendiente de él, lo saludó con la mano. Arthur salió. El aire frío contrastaba marcadamente con el tumulto interior. «Elena», llamó, «me voy por unos días. Voy a Massachusetts». Elena hizo una pausa, con la paleta en la mano. «¿Massachusetts? Vaya viaje en esta época del año, Arthur. ¿Todo bien?» Sus ojos, cálidos y perspicaces, reflejaban una pizca de preocupación. «Eleanor», dijo simplemente, y el nombre fue suficiente para explicar la razón subyacente. «Me necesita». Elena asintió lentamente. Su mirada se suavizó. «Oh, Arthur, qué bien. ¿Se alegrará de verte?», preguntó con voz suave, pero la pregunta quedó en el aire, cargada de un significado tácito. Arthur hizo una pausa, considerando sus palabras. Feliz. Hacía muchísimo tiempo que no veía a Eleanor verdaderamente feliz. Desde antes de Maxwell. Comprenderlo fue como una piedra fría y dura en el estómago. Su misión, entonces, no era solo llegar, sino reavivar esa felicidad perdida, recuperar a la hija que conocía. Con un nuevo y singular propósito encendido, Arthur abordó metódicamente su inminente viaje. Extendió mapas grandes y detallados sobre la mesa del comedor, trazando rutas con el dedo, calculando distancias y anotando posibles paradas de descanso. La estructura familiar de la planificación, de dividir una tarea compleja en pasos manejables, le brindó cierto consuelo, un bálsamo para el caos de sus emociones. Se sentía como un general preparándose para la batalla, aunque su arma era simplemente el amor inquebrantable de un padre y su escudo,
la esperanza de rescatar a su hija. Primero, los regalos. Condujo hasta el centro comercial Pine Valley, un lugar familiar que no había visitado mucho desde la muerte de Martha. Paseó por una boutique, buscando con la mirada algo que le recordara a Eleanor, la Eleanor que recordaba. Su mirada se posó en una bufanda de lana azul oscuro, tejida con delicados hilos de plata. Era elegante, cálida, y le recordaba su fuerza silenciosa, incluso cuando estaba oculta. La imaginó envuelta alrededor de su cuello, un pequeño consuelo ante la dureza que enfrentaba. Luego, se sintió atraído por una pequeña librería independiente. Recorrió los estantes, buscando algo que alimentara el espíritu de Eleanor, algo que pudiera reavivar la llama de su ambición. Sus dedos rozaron una biografía, cuya portada lucía un llamativo dibujo arquitectónico. Julia Morgan. Construyó su propio camino Morgan, la arquitecta pionera que diseñó el castillo Hearst, una mujer que desafió las expectativas sociales y forjó su propio y formidable legado. Inmediatamente supo que era perfecto. Este era el mensaje que quería transmitir, el espíritu que esperaba reavivar en su hija. En la gasolinera, mientras llenaba el tanque de su camioneta, el encargado, un joven llamado Tommy, que trabajaba allí desde la preparatoria, lo reconoció. «Señor Hayes, ¿va a algún lugar lejano en esta época del año?» Arthur sonrió, una sonrisa sincera por primera vez en días. «A Massachusetts, una visita sorpresa para mi hija». «Tuco, a Eleanor». Tommy sonrió. «Me alegra saberlo. Dale recuerdos de mi parte. Y mucha suerte con la sorpresa». Arthur pasó los 2 días siguientes preparando meticulosamente su camioneta. Revisó el aceite, las llantas y los limpiaparabrisas, como si se dirigiera a la batalla. Cargó suministros de emergencia, mantas, un botiquín de primeros auxilios, alimentos no perecederos, una pala, ropa de abrigo extra y una linterna potente. El pronóstico del tiempo para Massachusetts era desalentador. Prometía fuertes nevadas y temperaturas muy bajas, lo que añadía urgencia a sus preparativos. Se encontró dudando sobre el aspecto sorpresa. ¿Debería llamar antes? ¿Avisarle? La idea de su aprensión, quizás incluso pánico, ante su llegada inesperada, sabiendo que Maxwell estaba allí, lo hizo dudar. Pero entonces recordó su voz, plana y derrotada, aceptando su negativa anterior. Necesitaba una sorpresa incondicional, decidió. Necesitaba saber que no estaba sola, que él simplemente estar allí, sin preguntas, sin condiciones. Él necesitaba ser su escape inesperado, su faro de esperanza. La mañana de su partida, Elena lo despidió con la mano desde el porche, una presencia cálida y reconfortante contra el frío aire invernal. «Conduce con cuidado, Arthur», gritó, y su voz resonó por la tranquila calle. «Y dale un fuerte abrazo a Eleanor de mi parte. Se merece una sorpresa». Sus palabras, pronunciadas con una mirada cómplice, reforzaron su determinación. Esa tarde, la víspera de su partida, Arthur se sentó junto a la chimenea, con la bufanda nueva sobre el sillón y la biografía de Julia Morgan abierta en el regazo. Pasó la mano por la suave lana y luego por la lisa portada del libro. No eran solo regalos, eran símbolos. La bufanda representaba calidez, consuelo y protección contra el frío. El libro, un testimonio silencioso de una mujer que había desafiado las expectativas y forjado su propio camino, era un mensaje silencioso de empoderamiento. Comprendió, con una claridad que le dolió, que lo que realmente quería darle a Eleanor no era solo un regalo físico, sino la certeza de que no estaba sola, de que su espíritu aún era vibrante y de que aún tenía el poder de forjar su propio camino. Puso la alarma a las 5:30. Sacó con cuidado una fotografía enmarcada de su billetera, una preciada imagen de Margaret, radiante y sonriente, de la mano de una Eleanor mucho más joven. La colocó en la consola central de su camioneta, un talismán silencioso para el viaje que le esperaba. A las 6:20, en punto, mientras una ligera y etérea nevada empezaba a cubrir el mundo de un blanco inmaculado, Arthur sacó su camioneta marcha atrás de la entrada. Encendió la radio y encontró una emisora que tocaba villancicos clásicos. Las melodías familiares
que solían ser fuente de alegría navideña, ahora se sentían como una conmovedora banda sonora para su urgente peregrinación. A medida que conducía hacia el norte, la nevada se intensificaba, convirtiéndose en copos espesos y arremolinados que danzaban bajo los faros de su coche. Oyó una alerta meteorológica por la radio. Aviso de fuertes nevadas para el oeste de Massachusetts. Se prevé una acumulación de entre 15 y 25 centímetros, con temperaturas que bajarán a 3 grados Celsius durante la noche. Un nudo se le hizo en el estómago. Eleanor estaba allí, en ese clima frío y potencialmente peligroso, con un hombre que le había gritado por una tostada quemada. Su preocupación por su seguridad, tanto física como emocional, aumentaba con cada kilómetro. El tráfico, al principio ligero, empezó a espesarse al incorporarse a las principales autopistas que atraviesan Nueva York y Connecticut. La nieve, al principio un polvo fino, se convirtió en una implacable cortina blanca que limitaba la visibilidad y volvía las carreteras peligrosas. Apretó el volante con fuerza, con la vista fija en las luces traseras, y su mente, una mezcla de conducción cuidadosa y pensamientos ansiosos sobre Eleanor. Entró en una gasolinera en algún lugar rural de Connecticut, con los surtidores casi ocultos por la nieve que se arremolinaba. El dependiente, un hombre brusco pero amable, con una espesa barba, se asomó a su puesto. «Mala noche para un viaje largo, amigo. ¿A dónde vas?» «Massachusetts», respondió Arthur, golpeando el suelo con los pies para quitarse la nieve. El encargado silbó. «Eso es dedicación. Pasar por aquí en Navidad. Seguro que tienes niños con suerte». Arthur hizo una pausa, con una sonrisa irónica y amarga en los labios. «¡Qué suerte!», repitió, con un sabor a ceniza. Eleanor había tenido suerte una vez, antes de que él le permitiera casarse con Maxwell, antes de que él se quedara de brazos cruzados, en silencio, viendo cómo su luz se apagaba lentamente. Ahora, iba a revertir esa suerte, iba a devolverle la luz. Si te sientes con los nervios de punta, créeme, lo peor está por venir. No te pierdas ni un segundo de lo que sucederá a continuación. Dale a me gusta, comparte esta historia con quien la necesite y suscríbete para no perderte nada. La última hora de viaje se hizo interminable, aunque extrañamente rápida. La nieve por fin había cesado y el cielo comenzaba a despejarse, revelando un puñado de estrellas que atravesaban la negrura. El aire era gélido, quieto y nítido, y el paisaje estaba cubierto por una prístina e ininterrumpida capa de blanco. Arthur aferró el volante, con los nudillos blancos, el silencio de la camioneta roto solo por el zumbido del motor y el frenético latido de su propio corazón. Estaba tan cerca de Westbridge ahora, el pequeño y próspero pueblo que Eleanor llamaba hogar, o mejor dicho, el lugar donde estaba atrapada. Cada instinto, cada fibra de su ser, gritaba que necesitaba ser rescatada, que tenía que llegar allí, ya. Su GPS, una voz tranquila e incorpórea, lo dirigió a Maple Street. El nombre en sí mismo parecía una broma cruel, evocando imágenes de felicidad idílica y suburbana, un marcado contraste con el terror que sentía. Recordó esta calle, las majestuosas casas coloniales, los jardines bien cuidados ahora cubiertos de nieve, del día de la boda de Eleanor, apenas 11 meses antes. Recordó la ferviente esperanza a la que se había aferrado entonces, una frágil esperanza que ahora se había hecho añicos. Disminuyó la velocidad de la camioneta, recorriendo con la mirada las casas, y entonces la vio. La casa colonial de Maxwell, una estructura grande e imponente, con las ventanas brillando con el festivo destello de las luces navideñas. Verla, tan alegre en apariencia, fue como una bofetada. El elegante BMW de Maxwell estaba aparcado en la entrada. Su oscura silueta simbolizaba su ostentosa riqueza. Junto a él, un sedán plateado desconocido. Compañía, por supuesto. Maxwell sería entretenido, ajeno a la tormenta y a la angustia de su esposa. Saberlo fortaleció la determinación de Arthur. Estacionó su camioneta al otro lado de la calle, un poco más abajo, donde las sombras de los imponentes pinos le ofrecían escondite. Apagó el motor. El repentino silencio lo ensordeció. Metió la mano en los bolsillos de su abrigo, asegurándose de que la bufanda y el libro seguían allí, guardados. Imaginó a Eleanor dentro, probablemente intentando hacerse
más pequeña para que ellos pudieran ser más grandes, su propia luz atenuada para que Maxwell y su familia brillaran. La idea le hirvió la sangre. Respiró hondo, estremeciéndose, preparándose para enfrentarse a Maxwell, para confrontar al hombre que destruía sistemáticamente a su hija. Empujó la puerta de la camioneta, con el aire gélido arañándole la piel expuesta, y empezó a salir. Y entonces la vio. Una figura pequeña y encorvada, apenas visible contra el banco de nieve, se escondía cerca de un grupo de rododendros justo al borde de la propiedad de Maxwell, casi como si intentara desaparecer en el paisaje. Llevaba lo que parecía un pijama navideño fino, inadecuado y totalmente insuficiente para el frío cortante. Tenía las rodillas dobladas hacia el pecho, los brazos apretándose contra sí misma, temblando violentamente. Los regalos, la bufanda y el libro se resbalaron de los dedos repentinamente entumecidos de Arthur, cayendo silenciosamente sobre el suelo nevado. Sus planes cuidadosamente elaborados, su enfoque metódico, todo se disolvió en una oleada primaria de pánico puro y sin adulterar. «¡Eleanor!», gritó, con voz ronca y áspera, desgarrando la quietud de la noche. Ni siquiera recordó el antiguo nombre que usaba, el apodo especial de la infancia que solo usaba cuando era muy pequeña y estaba en apuros. Autocorrección. «¡Eleanor!», gritó. Corrió. Un repentino estallido de adrenalina superó la protesta de su rodilla dolorida, cruzando la calle a toda velocidad, resbalando ligeramente sobre el pavimento helado. La alcanzó, cayendo de rodillas en la nieve. Su rostro estaba pálido, casi translúcido en la penumbra, sus labios de un horrible tono púrpura. La escarcha se había cristalizado en su cabello, convirtiéndolo en un halo quebradizo. Sus ojos, cuando finalmente lo miró, estaban abiertos y desenfocados, llenos de una confusión vacía y desorientada. «¿Papá?», susurró, con una voz débil y aguda, apenas audible por encima del castañeteo de sus dientes. «¿Cómo estás aquí?». Arthur no respondió. Se arrancó el grueso abrigo de invierno, desprendiéndolo de sus hombros, y lo envolvió alrededor de su cuerpo gélido. Su piel era como el mármol, sorprendentemente fría al tacto. Lo comprendió de inmediato. Llevaba mucho tiempo allí fuera, con una temperatura de 3 grados, vestida con un pijama ligero. ¿Cuánto tiempo? ¿Horas? La idea lo invadió de terror. «Necesitamos calentarte, cariño», dijo con la voz cargada de miedo y rabia. Intentó ayudarla a levantarse, pero sus piernas se doblaron. Estaba demasiado débil, demasiado fría, demasiado cerca de sucumbir a los elementos. La cargó a medias, la arrastró de vuelta a través de la calle, con su propia fuerza alimentada por un instinto protector desesperado, casi animal. La metió a la fuerza en el asiento del copiloto de su camioneta, mientras el frío cuero protestaba contra su piel congelada. Subió la calefacción al máximo, las rejillas de ventilación rugieron, y luego corrió a la parte trasera, agarró la manta térmica de emergencia que había empacado y la envolvió con fuerza. Ella seguía temblando incontrolablemente. Sus dientes castañeteaban tan violentamente que podía oírlo por encima del rugido de la calefacción. «Lo siento mucho, papá», susurró de nuevo, con la mirada fija en un punto lejano e invisible. «Lo he montado todo». A Arthur se le partió el corazón de nuevo. Allí estaba, casi congelada, y su primer instinto fue disculparse, culparse a sí misma. «No tienes nada de qué disculparte, Eleanor», insistió con voz firme, cargada de emoción. «Nada. Vamos a calentarte. Vamos a arreglar esto». Su mirada se desvió hacia la casa de Maxwell, iluminada por la luz, mientras un horno de furia se encendía en su interior. Esto no era solo un rescate. Esto era la guerra. La calefacción de la camioneta funcionaba a toda potencia, intentando calentar el gélido interior. Arthur se sentó junto a Eleanor, frotándole las manos heladas, intentando recuperar el calor, con los dedos entumecidos por el frío y el miedo. La vio tiritar, su cuerpo temblando incontrolablemente, y su mirada se dirigía una y otra vez a la casa de Maxwell, al otro lado de la calle. Las luces festivas, el suave resplandor de las ventanas, las risas apagadas y la música navideña que de vez en cuando se colaba en el aire frío. Todo se transformaba en un cuadro aterrador de cruel indiferencia. Estaban celebrando, intercambiando regalos, cálidos y cómodos, mientras su hija yacía congelada,
abandonada como basura en la noche de 3 grados. Una rabia pura y sin adulterar, como ninguna otra que hubiera conocido, comenzó a hervir en su interior. Luchó por contenerla, por concentrarse en Eleanor. «Fue un accidente», susurró Eleanor, con la voz aún débil, pero recuperando un leve temblor de coherencia. Se aferró al calor de la manta de emergencia, ajustándosela con más fuerza. «Les llevaba café en tiempo presente y tropecé, con un trozo de papel de regalo, y el café se esparció por todas partes, en la preciosa y cara alfombra persa de Vivian». Cerró los ojos. Una nueva oleada de vergüenza inundó su pálido rostro. Arthur escuchó, con el corazón dolido con cada palabra vacilante. «Un accidente, cariño», repitió con voz suave, intentando tranquilizarla. «Maxwell», continuó, con la voz entrecortada por un sollozo seco, simplemente empezó a gritar, ahí mismo, delante de todos. Dijo que arruino todo lo que toco, que soy torpe y descuidada, y que acababa de costarle una fortuna. Arthur le apretó la mano, intentando transmitirle calidez y seguridad. Podía imaginarlo a la perfección. El temperamento explosivo de Maxwell, la humillación pública. Era el incidente del pastel de bodas, amplificado, intensificado. «Y Vivian», añadió Eleanor, bajando la voz hasta casi un susurro. Ella también empezó. Decía que necesitaba aprender a tener consecuencias, que necesitaba disciplina. Y Víctor seguía dándoles la razón, negando con la cabeza. Maxwell me miró con una mirada tan fría. Me dijo que saliera y pensara en tener más cuidado. Dijo que podría volver cuando hubiera aprendido la lección. A Arthur se le cortó la respiración. La miró fijamente, luego la casa iluminada, con la rabia a flor de piel. La habían enviado afuera, en pijama, a un clima de 10 grados, por una taza de café derramada. Era impensable, una barbaridad. Cerró la puerta con llave, papá. Terminó con voz monótona, sin emoción, un eco escalofriante de su llamada anterior. Llamé después de 1 hora, cuando tenía mucho frío. Oí a Vivian gritar desde la puerta: «Estás interrumpiendo nuestra mañana de Navidad, Eleanor. Tienes que reflexionar sobre tus acciones». Arthur no podía hablar. Tenía la garganta apretada, la mandíbula tan apretada que le dolía. Pensó en su hija fuerte y llena de energía, obligada a llamar a su propia puerta, rogando por entrar, tratada peor que un animal callejero no deseado. «¿Cuánto tiempo, Eleanor?», logró finalmente decir con voz áspera, con un gruñido bajo. «¿Cuánto tiempo estuviste ahí fuera?». Ella lo miró, con la mirada aún un poco perdida, pero un destello de comprensión regresaba lentamente. Creo que unas 4 horas, papá. Pensé que alguien me cuidaría. Esperaba que Maxwell saliera, que me dijera que era una broma, que me dejara entrar. Pero entonces empecé a entender. No era una broma. Era un castigo. 4 horas. 4 horas con una temperatura de 10 grados. Su mente daba vueltas con las implicaciones, la pura malicia del asunto. «Eleanor», dijo, con la voz desgarrada por la emoción, «nadie se merece esto. Nadie. No es tu culpa». Pero Eleanor, a pesar de la evidencia, seguía aferrándose a la culpa. «Pero la alfombra, papá. Era carísima, una reliquia familiar, creo. Simplemente la hice fatal». Arthur la interrumpió con voz firme e inquebrantable. «Escúchame, Eleanor. Esa alfombra, ninguna alfombra en el mundo, vale ni 1 minuto de tu vida, ni 1 minuto de tu sufrimiento ahí fuera. ¿Me entiendes?». Ella asintió lentamente, y las lágrimas finalmente brotaron de sus ojos, deslizándose por sus mejillas congeladas. Dijeron que tenía que aprender a tener cuidado con las cosas bonitas, porque no contribuyo económicamente. Dijeron que debería estar agradecida de estar aquí, y que necesito ganarme la vida. Las palabras impactaron a Arthur con la fuerza de un golpe físico. Ahí estaba. El panorama completo. Abuso financiero, manipulación emocional y ahora, peligro físico. La habían despojado sistemáticamente de su dignidad, de su autoestima, y ahora, literalmente, la habían abandonado al frío, un cruel recordatorio de su aparente inutilidad ante sus ojos. Era una forma de control calculada e insidiosa. «Es que no podía volver a entrar, papá», confesó Eleanor, con la voz apenas audible, cargada de nuevas lágrimas. «Tenía tanto frío, pero tenía tanto miedo. Miedo de empeorarlo.
miedo de su ira. Pensé que sería mejor quedarme ahí fuera que enfrentarlos de nuevo. Se estremeció violentamente, aferrándose a la manta con más fuerza. Creí que estaba alucinando cuando te vi. Pensé que me estaba volviendo loca. Arthur la atrajo hacia sí, rodeándola con el brazo, abrazándola con fuerza, intentando infundirle su propio calor, su propia fuerza. Sintió un horror profundo que le revolvió el estómago. Ella había preferido la hipotermia a su ira. Estaba tan destrozada, tan aterrorizada, que el riesgo de congelación, de sucumbir al frío, le había parecido preferible a soportar otro instante de su crueldad. La imaginó desvaneciéndose en la nieve, perdiendo lentamente el conocimiento, y un terror gélido le atenazaba el corazón. «Eleanor», dijo, su voz apenas un susurro, una súplica desesperada. «Podrías haber muerto ahí fuera, cariño. Podrías haberte congelado, la hipotermia es mortal. Nunca jamás vuelvas a elegir su ira por encima de tu vida. ¿Me oyes?». Se acurrucó contra su costado. Su temblor disminuyó lentamente. El calor de la camioneta y de su cuerpo finalmente comenzó a penetrar su cuerpo helado. «Te escucho, papá», murmuró, con la voz amortiguada por el abrigo de él. «Te escucho». Cuando Eleanor terminó su relato, con la cruda y aterradora verdad al descubierto, Arthur sintió que algo se rompía en su interior. No fue una ruptura suave, sino una ruptura violenta e irreversible, como el cable de acero de un puente sometido a demasiada tensión que finalmente cede. Los últimos vestigios de su antiguo yo, el cauteloso y reacio al conflicto Arthur Hayes, se desintegraron. En su lugar, una furia primaria y protectora se apoderó de él, aguda y fría como el aire invernal. Se volvió hacia Eleanor, con voz baja y firme, sin dejar lugar a discusión. «Quédate aquí, Eleanor. Mantén la calefacción encendida. No te muevas de esta camioneta». Extendió la mano, temblorosa, sobre su brazo. «Papá, por favor, no lo empeores, por favor». El viejo miedo profundamente arraigado seguía allí, brillando en sus ojos. Arthur la miró con firmeza. «No, Eleanor», dijo, con una voz que resonaba con una autoridad recién descubierta. «No, ya no, ni un minuto más». Empujó la puerta de la camioneta. El aire frío le dio un golpe vigorizante en la cara, y caminó con paso decidido hacia la casa iluminada de Maxwell. La alegre decoración navideña, la alegría forzada, todo le parecía una burla enfermiza. Llegó a la puerta principal, girando la manija de latón, cerrada. Por supuesto, la habían dejado afuera, encerrada en el frío, y se habían encerrado en su celebración santurrona. Respirando hondo, Arthur levantó la pierna y pateó. Una vez. Fuerte. La vieja y robusta puerta de roble crujió en protesta, astillándose alrededor de la cerradura. Pateó de nuevo, con toda la fuerza de su rabia reprimida, y esta vez, con un crujido seco, la puerta voló hacia adentro, golpeándose contra la pared. Algunos adornos navideños, colgados cerca de la entrada, vibraron violentamente. Uno cayó al suelo y se hizo añicos. Silencio. Silencio absoluto. Los sonidos apagados de risas y música se apagaron de repente. Arthur entró en la opulenta sala de estar, bañada por la intensa luz de la entrada. Maxwell, Vivian y Víctor se quedaron paralizados, con las copas de champán a medio levantar y los rostros reflejando una estupefacta incredulidad. Los invitados, dispersos por la sala, levantaron la vista, con expresiones que oscilaban entre la sorpresa y el horror. La mirada de Arthur los recorrió, ardiendo de desprecio. Fijó sus ojos en Maxwell, luego en Vivian, luego en Víctor. «¿Cómo se atreven?», tronó, su voz resonando en el silencio atónito. «¿Cómo?» «Atrevimiento. ¿Pusiste a mi hija afuera, en un clima que podría matarla?». Vivian, recuperándose primero, intentó recomponerse, con el rostro contraído por la indignación. «Arthur, ¿qué demonios significa esto?». Eleanor armó un lío, un inestimable reliquia familiar. «Me da igual si derramó café sobre la Declaración de Independencia», la interrumpió Arthur, con la voz cargada de veneno. «Así no se trata a nadie, y mucho menos a tu esposa, a tu nuera, en Navidad». Víctor, el padre de Maxwell, por fin recuperó la voz, una protesta furiosa y con la cara roja. «Un momento, viejo, estás exagerando.
Necesitaba aprender a ser responsable, un poco de amor duro. ¿Amor duro? Arthur se adentró en la habitación, con los ojos encendidos. La dejaste morir congelada. Eso no es amor duro, es monstruoso. Miró directamente a Maxwell, quien de repente pareció encogerse bajo su mirada. El matrimonio requiere amor, respeto, amabilidad, algo que ustedes no reconocerían ni aunque les derribara la puerta, lo cual, como pueden ver, acabo de hacer. Justo entonces, una figura pequeña y tímida apareció detrás de Arthur en la puerta, envuelta en su enorme abrigo de invierno, con la manta de emergencia sobre la cabeza como una capucha. Eleanor. Su rostro pálido, sus ojos hinchados, su figura aún temblorosa. Ella era la prueba definitiva e innegable. La máscara de compostura que Maxwell había construido con tanto cuidado finalmente se desvaneció. Apretó la mandíbula y miró a Eleanor y a sus padres. «Eleanor», dijo con voz tensa, «dile que estás bien. Dile que solo es un malentendido». Pero Eleanor, con la mirada ahora clara y resuelta, lo miró con lo que parecían ojos nuevos, ojos que lo veían por primera vez, despojados de toda pretensión. «No sentía los dedos, Maxwell», dijo con una voz sorprendentemente fuerte, aunque todavía teñida por el frío. «Pensé que iba a morir». Vivian se burló, intentando recuperar el control. «No seas tan dramática, Eleanor. Fue un ligero escalofrío». «Intentó llamar», dijo Arthur con voz monótona, sin emoción. «Después de una hora. Le dijiste que te estaba molestando en la mañana de Navidad». El rostro de Vivian palideció. Los invitados intercambiaron miradas de asombro. La fachada se desmoronaba. Arthur se volvió hacia Eleanor, con la voz más suave, pero con una determinación inquebrantable. «Muéstrame dónde están tus cosas, cariño. Nos vamos ya». Maxwell se abalanzó sobre él, con el rostro contraído en un intento desesperado por imponer su autoridad. «Irse. No pueden llevársela. Esto es un secuestro. Es mi esposa». Arthur se interpuso entre ellos, bloqueando el paso de Maxwell. Su voz era un murmullo bajo y peligroso. «Ella es mi hija ante todo. Y renunciaste a cualquier derecho que creías tener sobre ella cuando casi la mataste. Intenta detenernos, Maxwell, y te arrepentirás». En su pequeño dormitorio, Eleanor se movía con una rapidez y eficiencia inéditas. Agarró una pequeña bolsa de lona. Instintivamente, sus manos buscaron una foto enmarcada de Margaret en su mesita de noche, luego su portátil, y la bufanda azul marino, y la biografía de Julia Morgan que Arthur había comprado, aún tiradas en el suelo. Con un gesto deliberado, casi desafiante, miró su anillo de bodas, que brillaba sobre la cómoda, y lo dejó allí. Una declaración silenciosa y contundente. Vivian, Victor y Maxwell se agolpaban en la puerta. Sus voces eran una cacofonía de amenazas y acusaciones. «Hiciste promesas. Lo estás arruinando todo. Tenemos gente importante para cenar». Arthur cerró la cremallera del bolso de Eleanor con un tirón decidido. Miró a Maxwell con ojos fríos y duros. «Tus personas importantes no estuvieron allí para ella esta mañana, Maxwell». Y era. Tomó la mano de Eleanor. Juntos salieron del dormitorio, pasando junto a los espectadores atónitos, junto a la celebración abandonada, dejando atrás los restos de un matrimonio y una familia. Maxwell, desesperado, hizo una última y patética súplica. «Eleanor, no hagas esto. Podemos arreglarlo. Te quiero». Eleanor hizo una pausa, de espaldas a él, y luego se giró, con la mirada clara, sin la menor sombra de miedo o amor. «El amor», dijo con voz firme, «no deja morir a la gente en la nieve, Maxwell». Arthur la jaló suavemente hacia adelante. Ante la puerta destrozada, se detuvo y se giró para mirar a Maxwell y a sus padres por última vez. «Esta es tu única advertencia», declaró con una voz escalofriantemente tranquila. «Si vuelves a contactarla, si te acercas a ella, si intentas hacerle daño de cualquier forma, las consecuencias serán mucho peores que una puerta rota. ¿Entendido?» No esperó respuesta. Simplemente tomó a Eleanor del brazo y la guió hacia la fría y despejada noche, hacia el refugio de su camioneta. Mientras Arthur se alejaba con su camioneta de la casa iluminada de Maxwell, dejando atrás la Navidad destrozada, Eleanor miraba por la ventanilla del copiloto. El silencio en la cabina era denso, cargado con el peso de todo lo que acababa de suceder. Seguía envuelta en el abrigo de Arthur y la manta térmica,
temblando de vez en cuando, pero lo peor del frío había empezado a remitir, reemplazado por un agotamiento profundo y desgarrador. Tras unos minutos de conducción tranquila, la voz de Eleanor era débil, vacilante, apenas un susurro. «Papá», empezó, girándose para mirarlo, con los ojos abiertos y vulnerables. ¿Y si cometí un error? ¿Y si tenían razón sobre mi descuido? Arthur extendió la mano y tomó la de ella, que le temblaba. «Eleanor, escúchame con atención. Derramar café, incluso sobre la alfombra más cara del mundo, no justifica, bajo ninguna circunstancia, dejar que alguien muera congelado. Jamás. ¿Entiendes? No fue un error tuyo. Fue un acto de crueldad calculado por su parte». Su voz era firme, sin lugar a dudas. «Y te prometo que Maxwell no volverá a acercarse a nuestra casa, mientras yo viva». A medida que los kilómetros transcurrían y la calefacción de la camioneta finalmente devolvía el calor al cuerpo de Eleanor, un cambio lento, casi imperceptible, comenzó a ocurrir. Su mirada, que antes era distante y desenfocada, se agudizó gradualmente. Empezó a hacer preguntas prácticas. «Mi antigua habitación, ¿está lista? Tendré que abrir una nueva cuenta bancaria. Y una orden de alejamiento, ¿no? ¿Para Maxwell y su familia?» Arthur escuchó, con el corazón henchido de un silencioso alivio. Estas no eran las preguntas de una mujer destrozada, sino de alguien que empezaba a recuperar su autonomía, a planificar un futuro, a reconstruir. Se detuvieron en una gasolinera en algún lugar rural de Pensilvania. El paisaje nevado se veía desolado y hermoso bajo el sol naciente de la mañana. Mientras Arthur pagaba, un fornido camionero, tomando café, comentó sobre el tiempo. «Qué mala noche para conducir, viejo. ¿A dónde ibas con la señorita?» Arthur miró a Eleanor, que seguía en la camioneta, observándolos. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en sus labios cuando él respondió, con una voz llena de orgullo silencioso: «Llevaré a mi hija a casa, donde pertenece». Era una declaración simple, pero el peso de su significado flotaba en el aire frío. De vuelta en la camioneta, Eleanor encontró la fotografía enmarcada de Margaret en la guantera. La recogió, recorriendo con el dedo el rostro sonriente de su madre. «¿Crees que mamá habría venido, papá?», preguntó con voz suave y anhelante. Arthur rió entre dientes, una risa sincera y cálida que alivió la tensión en el taxi. «Tu madre», dijo, recordando el espíritu fogoso de Margaret. «Tu madre habría llegado con un bate de béisbol y la mitad de las señoras de la iglesia como refuerzo. Habría derribado la puerta ella misma y probablemente habría puesto a Maxwell y a sus padres a barrer la nieve con las manos desnudas». Eleanor rió entonces, una risa breve y genuina que fue como música para los oídos de Arthur. Era un sonido frágil, pero real. «La extrañé», susurró, con una lágrima escapándose de su ojo. «Ella también te extrañó, cariño», respondió Arthur, con la voz cargada de emoción. Eleanor se volvió hacia él. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, pero también con una nueva luz. «Gracias, papá», dijo con voz sincera, «por salvarme». Arthur se acercó y le apretó la mano de nuevo. «Eso es lo que hacen los padres, cariño. Eso es lo que hacen los padres». Mientras continuaban su viaje por las pintorescas colinas nevadas de Pensilvania, la voz de Eleanor se hacía más fuerte y segura. Habló de sus antiguas habilidades de marketing, de las campañas en las que trabajaba antes de que Maxwell la convenciera de que eran frívolas. «Ahora tendrás mejores, Eleanor», le aseguró Arthur, con la mirada fija en el camino. «Has aprendido mucho sobre el control coercitivo, sobre la manipulación de narrativas. Es una experiencia invaluable, lo creas o no». Ella sonrió, esta vez con una sonrisa más firme y segura. «¿Crees que realmente puedo vivir sola? ¿Tomar mis propias decisiones?» Arthur se volvió hacia ella con un brillo en los ojos. «Eleanor», afirmó con absoluta seguridad, «sobreviviste a estar casada con Maxwell durante 11 meses. Después de eso, todo lo demás te parecerá unas vacaciones». Ella rió de nuevo, una risa plena y desenfrenada que llenó la camioneta de calidez, disipando las sombras persistentes de la mañana. Era el sonido de su hija, que realmente regresaba a casa. Llegaron a casa de Arthur al caer la tarde, con las conocidas farolas parpadeando al caer la noche. Eleanor bajó de la camioneta y contempló el pequeño y acogedor pueblo.
la fachada familiar de su hogar de la infancia. «Parece exactamente igual», murmuró con una sonrisa melancólica. Luego, con un profundo suspiro, añadió, «pero me siento completamente diferente». 5 meses después, Eleanor no solo era diferente, estaba transformada. Había recuperado su apellido de soltera, el de Arthur, símbolo de su renovada identidad. Prosperó en su carrera de marketing tras encontrar un puesto desafiante y gratificante en una agencia dinámica de Boston. Sus campañas eran un éxito constante. Su confianza era palpable. Ya no se encogía, ya no se empequeñecía. Lideraba, innovaba, brillaba. Arthur almorzaba con ella mensualmente en la ciudad. La observaba, con inmenso orgullo, como ella pedía con confianza su propia comida y pagaba con su tarjeta de crédito, un pequeño pero significativo acto de independencia. Su apartamento en Cambridge, pequeño pero luminoso, reflejaba su gusto único, lleno de libros, su renovado equipo fotográfico y obras de arte elegidas exclusivamente por ella. Su divorcio de Maxwell fue definitivo, sin oposición. No había pedido nada, solo quería su libertad. Acudía a terapia mensualmente, continuando su recuperación de los efectos insidiosos del control coercitivo, logrando, según comentó su terapeuta, un progreso notable. Una noche, mientras preparaba la cena para Arthur en su apartamento, siguiendo al pie de la letra una de las viejas recetas de pastel de manzana de Margaret, hizo una pausa, removiendo un guiso. «No era por el café, ¿verdad, papá?», dijo con voz tranquila pero firme. Se trataba de hacerme lo suficientemente pequeña como para que nunca pensara que merecía algo mejor, que nunca me iría. Arthur simplemente asintió, con un nudo en la garganta. «Te mereces el mundo entero, cariño», dijo, con los ojos llenos de amor. A la mañana siguiente, al ver a Eleanor desaparecer en su edificio de oficinas, con paso seguro y un maletín balanceándose suavemente en la mano, supo que Margaret estaría orgullosa. Su hija no solo había escapado, había encontrado el camino a casa.